Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase sobre la oración de Pablo a favor de los Efesios. Esta clase es nuestro segundo estudio de la serie En busca de los propósitos divinos. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo en el pasaje que estudiaremos hoy citaremos la oración que Pablo hace como punto de partida al párrafo que acababa de concluir. Como Dios ha hecho todas estas cosas, refiriéndose a la encarnación, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo para el creyente, conduciéndolo desde su propósito eterno hasta la culminación de la redención en la eternidad, se inspira Pablo en una oración cargada con un contenido cristológico fuera de lo común, dando gracias por lo que habían alcanzado los efesios, la fe en el Señor Jesucristo y amor hacia sus hermanos, seguido de una serie de peticiones espirituales que Pablo deseaba para ellos, y concluye con una sublime exposición de Cristo exaltado. Efesios 1:16 nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Primer punto, Pablo no cesaba de orar por los efesios. Punto A, recordando su fe y amor. Vamos a estar en Efesios 1 a partir del verso 15. Dice, al empezar el verso 15 con las palabras por esta causa, Pablo une lo que sigue con lo que dijo previamente. En los versos del 3 al 14 del misterio de Cristo y de la iglesia y del plan de redención que Dios elaboró desde antes que el mundo fuera hecho. Estas verdades fueron aceptadas por los efesios al depositar su fe en el Señor Jesucristo por la predicación de Pablo y los siervos de Dios que le siguieron. Aunque no todos los miembros de la iglesia de Éfeso se convirtieron con Pablo, porque había muchos que lo hicieron después de que él estuvo, llegó a oídos del apóstol dos cosas importantes que estaban sucediendo entre los efesios. Una, su fe en el Señor Jesús, y la otra, su amor hacia todos los hermanos. Fe en el Señor Jesús es mucho más que una simple creencia mental. Es una unión vital entre el creyente y Cristo a través del Espíritu Santo que nos lleva a una nueva modalidad de vida de entrega incondicional y de acciones justas. De manera que el principio, desarrollo y plenitud de una vida espiritual dependerá de la relación que se tenga con nuestro Señor Jesús. Y la expresión de esta fe activa en Cristo es un afecto genuino hacia todos los hermanos en el Señor. Eso significa que si no hay amor entre los hermanos, la fe en Cristo está pasando por una crisis. Punto B. Rogando que Dios le diera sabiduría y revelación. Fe en Cristo es sinónimo de amor a los hermanos. Primera de Corintios 13:13 nos dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La buena relación entre hermanos en base a un amor genuino en Cristo es el toque que aprueba o desaprueba las pretensiones cristianas. Segunda de Tesalonicenses 1:3 agrega, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 16 de Efesios capítulo 1. Después de dar gracias a Dios por lo que había hecho por los efesios, verso 17, Pablo le pide al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El apóstol está hablando aquí de un espíritu que produce sabiduría, que hace al creyente sabio en las cosas de Dios y lo ayuda a vivir debidamente la vida cristiana.
Cuando el Espíritu Santo habita con libertad en el creyente, abre todas las dimensiones de la vida cristiana. El plan de redención, el misterio de la gracia de Dios, la amplitud y finalidad de la vida cristiana, el ejercicio de los dones espirituales, la misión de la Iglesia en el mundo y su destino eterno. He llegado a mi primera pregunta que dice, ¿qué pidió Pablo a Dios que le diera a los efesios? Segundo punto, lo que Pablo deseaba que supiesen los efesios. Punto A, la esperanza a que habían sido llamados. Continuamos en el capítulo 1, verso 18. Los efesios lograrían 3 cosas si Dios iluminaba sus corazones o entendimiento espiritual. Veamos cuáles son esas 3 cosas. 1. La esperanza a que Él os ha llamado. Es la vida eterna, la salvación. Y esta esperanza, en griego alpis, además es algo que Dios le concede al creyente, además es uno de los temas más sobresalientes de los escritos paulinos. Aparece 37 veces en sus cartas sin nombrar hebreos, por no tenerse la seguridad de que Pablo la escribió. 2. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo se refiere a la iglesia cuando dice santos, como el lugar donde Dios manifiesta de una manera abundante las riquezas de sus dones a los seres humanos. Riqueza se refiere a algo de mucho valor, de su gloria agrega, que es lo opuesto a lo terrenal. La idea es que Dios tiene riquezas espirituales que son dadas únicamente por medio de la iglesia, el banco de Dios, donde están depositados los tesoros celestiales, y lo más glorioso es que todo creyente puede abrir una cuenta. No olvidemos que la salvación y la herencia que corresponden están condicionadas a la manera como cada persona responda a la invitación celestial. Ejemplo, Dios llama a la esperanza, pero si la respuesta es vacilante o indecisa, la esperanza se convierte en incertidumbre. Dios llama para que se herede el cielo, pero el hombre puede escoger el infierno. Punto B, el poder de Dios. Aquí vamos a encontrar el punto número 3 en el verso 19 que dice, sabrían cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo asocia este poder con 4 experiencias que tuvo Cristo. Vamos a verlas. 1, el poder de Dios lo resucitó de los muertos. 2, lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 3, sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y 4, lo puso por cabeza sobre todas las cosas. El apóstol utiliza estas experiencias de Cristo para mostrarle a los efesios lo grande del poder de Dios que se había manifestado en su conversión y que estaba a su favor, con el fin de que se profundizaran en la vida espiritual. Lo fascinante aquí es que Pablo no está desarrollando su teología alrededor de la persona de Cristo, sino del creyente. Lo que dice que le sucedió a Cristo gracias al poder divino es un ejemplo de lo que se experimenta en la conversión gracias a este poder. Así como el poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, levantó a los efesios de entre los muertos espirituales. Igual hizo con nosotros. Así como el poder de Dios sentó a Cristo a la diestra de la majestad en las alturas, sentó a los creyentes de Éfeso en lugares celestiales. Así como el poder de Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, los efesios tenían la garantía de estar por encima de las cosas del mundo que antes los dominaban.
Y por último, así como Cristo fue puesto por cabeza sobre todas las cosas, el poder de Dios nos capacita para vivir una vida victoriosa. El teólogo bíblico Lacey hizo el siguiente comentario de este pasaje. Esta es la tercera petición de la oración y objeto de tener los ojos del entendimiento iluminados. El apóstol ora que tuvieran sus lectores un entendimiento correcto y comprensivo de la grandeza del cambio que habían experimentado. Este poder de Dios no caduca, ni se diluye o se debilita por haber sido dado a otros. Y no pierde su fuerza. Ese mismo poder resucitará a los creyentes en el rapto de la iglesia y transformará los cuerpos a inmortalidad e incorrupción. Segunda pregunta, ¿cuáles son las tres cosas que lograrían los efesios si permitían que Dios iluminara sus corazones o su entendimiento? Punto 3. El señorío de Cristo. A. Es sobre todo principado. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aunque las opiniones de los eruditos están divididas respecto a quiénes son los principados, autoridades, poderes y señoríos que se mencionan en este verso 21, el alcance de la victoria que Dios ha asegurado por medio de la exaltación de Cristo se hace más claro al mencionar los poderes que fueron derrotados. Vamos a verlo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Corintios 15, 24, 25. Continúa la lista. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y en Romanos 8, 38, 39, Pablo incluye estos poderes dentro de las fuerzas que intentan separar a los cristianos del amor de Dios. Miren, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es obvio en estos pasajes donde se habla de las fuerzas espirituales que dominan en los aires, que fueron derrotados por la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Además de todo lo que abarca el triunfo de Cristo, se consolida con el hecho de que fue puesto por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, refiriéndose a lo temporal, sino también en el venidero, en el eterno. Punto B. Es sobre la iglesia. Vamos al verso 22 en su primera parte. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. David en el Salmo 110:1 lo dijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el Salmo 8:6 vuelve a referirse a este triunfo cuando dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Continúo con la segunda parte del verso 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En este verso nos encontramos dos términos nuevos en el argumento que nos presenta Pablo. Cabeza e iglesia. En la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, la palabra cabeza, kefalé, se da en sentido de gobernante o líder. Deuteronomio 28:13 y segunda de Samuel 22:44.
También en la mitología que prevalecía entre los griegos y romanos, el mundo era representado por un enorme cuerpo que tenía por cabeza a Zeus. Uno de los propósitos de Pablo al escribir su carta era usar estas creencias mitológicas para llevarlas a la verdad de Cristo. Y muestra que por causa de la pasión, muerte, resurrección, ascensión y exaltación a la diestra del Padre, Cristo ha venido a ser la cabeza de todas las cosas en el mundo. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí también tenemos dos palabras por primera vez, cuerpo y plenitud. Dice la primera, la cual es su cuerpo, es más que una metáfora. Nos indica la unión completa de la Iglesia con nuestro Señor Jesús, la identificación absoluta de los creyentes con Él, Primera de Corintios 12:12. Todo lo que Cristo hace en este mundo lo hace por medio de la Iglesia. Salva las almas por la predicación de la Iglesia. La Iglesia es el sitio donde Cristo mora en espíritu. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6:19 continúa, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nos referimos ahora a la plenitud o totalidad, que se refiere a que Cristo es la vida y la Iglesia es la que constantemente lo revela en forma humana. Por lo tanto, la Iglesia sin la presencia de Cristo es nada, porque se convierte en un cuerpo sin vida. Pregunta, ¿cuáles son los 4 términos nuevos que nos presentó Pablo en esta división? He llegado a la reflexión que nos dice que Pablo oró por los efesios por el desarrollo y plenitud de sus vidas como creyentes. Su ministerio no concluyó por estar fuera de Éfeso. Él siguió ministrando a la congregación de Asia Menor con sus oraciones y sus cartas. Su oración fue que Dios les concediese espíritu de sabiduría y revelación para que conociesen mejor a Cristo, verso 17, porque la vida cristiana es una combinación de profundas verdades reveladas por el Espíritu Santo, acompañada de acciones prácticas en nuestra vida diaria. En nuestra invitación decimos como la oración de Pablo por los efesios no se quedó con ellos, ha trascendido hasta nosotros. Ahora nosotros, beneficiados con esa cobertura, podemos unirnos a Efesios 6:18 que nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para la próxima semana los espero con el misterio de la salvación.